Hola a todos, bienvenidos una vez más. Hoy tocaremos la introducción general de la seguridad, protección de ataques comunes, manejo de contraseñas, autentificación, validación de datos, controles de accesos, seguridad de sesiones, una actualización constante de código. Entonces, primeramente explicaré la importancia de la seguridad en el desarrollo web. En este caso, para cualquier empresa, sin importar la capacidad, sea de clientes, usuarios o prestación de servicios que utilice, debe tener una seguridad correspondiente a la misma. Cabe resaltar que esto varía en la cantidad de presupuesto o recursos tecnológicos que se necesitan, pero por lo general, un negocio debe tener sí o sí seguridad en su propio entorno, sea con sus clientes, sea con sus claves, sea con sus propios recursos. En este caso, lo que es Laravel, un punto fundamental, es que todo este proceso lo hace de por sí, sea utilizando su herramienta Blade o sea utilizando su propio sintaxis como tal. ¿A qué me refiero? Que si para el almacenamiento de claves o para la gestión de cualquier contenido cifrado, Laravel ya hace la gestión de esto con hash 5 o MD5 como tal. Este proceso lo hace con encriptado propio, la llave de seguridad que tienen sus variables de interno, que más adelante lo veremos, y posterior a ello generará cifrados únicos por claves, sea para usuarios, accesos o cualquier otro tipo de datos. En diferentes empresas es necesario tener seguridad, ya que la información es lo más valioso que tiene una compañía. Ejemplo de esto, lo que son lo que es la contabilidad, lo que es los recursos, las direcciones, datos de una persona. Si cualquier persona malintencionada tiene esta información, puede sufragar o puede manipular a su deseo cualquier acto delictivo con dicha información, como sacar tarjetas de crédito, enviar paquetes no deseados, falsificar información frente a algún crédito bancario, crédito hipotecario o cualquier otro por el estilo. Por eso nunca se debe dar la información en cualquier parte, sin importar que sea, ya que esta información es la más valiosa para cualquier empresa. Y si nosotros damos los accesos correctos, pues cualquiera puede entrar. Ya veremos ejemplos más adelante. Tener presente. Igualmente vamos a hablar de la protección con ataques comunes. En este me refiero a los ataques SQL Injection y a los scripts de XSS, más específico. Es un ataque que es un SQL Injection, ¿vale? Lo vamos a tomar en un ejemplo, se llama SQL Injection, lo pueden encontrar en internet. Como lo mencioné para las diferentes empresas, si nosotros tenemos un login básico creado con PHP o con JavaScript, cualquier otra tecnología que conecte directamente a la base de datos por debajo, lo que hará es validarme una consulta SQL, por eso le dice consulta SQL, y propiamente generará la petición a partir de los datos que uno entre. Me explico. Si yo pongo user@gmail.com, ¿cierto? Y password como mi contraseña, vemos que la consulta nos dice, lo voy a aumentar un poco, la consulta nos dice select all from users where email es user@email y pass es igual a password, que fue los elementos que acabo de poner acá, ¿verdad? Esta información es una consulta directamente a la base de datos para verificar si este usuario existe y de existir y que la contraseña sea igual dentro de la base de datos como tal de usuarios, la tabla en este caso de usuarios dentro de nuestra base de datos. Si este valor es correcto, o sea, si hay un dato con esta información, entra y yo puedo ver mis datos bancarios, ¿cierto? Le voy a darle a ingresar. Me dice que el usuario es incorrecto. Eso está bien, esta validación está correcta. Pero si yo le aplico, le cambio directrices a este parámetro, yo puedo decir, ok, ¿qué pasa si yo pongo una comilla más? Ya mi consulta, por lo general, va a dar un error de tipado. ¿Qué error? Me dirá sintaxis errónea, cualquier estilo, porque estoy poniendo tres elementos, pese a que acá en el texto como tal estoy poniendo cualquier cosa, password no, ¿cierto? Aquí lo está poniendo como texto, pero si este texto lo pongo otra vez nuevamente como la comilla, me reestructura lo que yo tengo. Y ya que veo que este es un operador AND, yo digo, ok, puedo darle un espacio. En la mayoría de los casos no se puede, pero en este caso, ejemplo, puedo darle un espacio y ahora tengo un condicional extra, ¿cierto? Condicional extra dentro de mi propio texto. O sea, esta es la comilla principal y esta es la comilla final. Pero mi texto tiene una comilla aquí, un espacio y ahora otro definidor para un condicional, que en este caso es OR. ¿Y qué consulta puedo decir? Puede ser cualquier cosa que sea true, sin importar que sea 1 igual a 1, eso es verdadero, o true simplemente, ¿cierto? O en un caso más aislado, otra vez hago la misma comilla, igual y otra comilla, ¿cierto? Y ahí va a pasar o por acá, ¿cierto? O por acá. Pues como esto es verdadero, sí o sí, pues me va a traer información. Pero yo no necesito que me haga más consultas. En este caso puede haber un selector, puede hacer un left join, puede hacer cualquier otra cosa en ese sentido. Así que yo simplemente le voy a decir, voy a hacer un OR, simplemente 1 igual a 1, que se me va a hacer un true, y voy a comentar el resto de elementos. ¿Sí? Recordemos que el guión guión en SQL es para comentar el resto de elementos, y aquí lo vemos. Entonces, si esto está correcto, ¿cierto? Me dice, búsqueme en mi tabla de usuarios el correo user@email no sé qué más y la contraseña que sea password igual a vacío o 1 igual a 1. En este caso va a entrar por este lado diciéndome que es verdadero y el resto pues lo ignora. No sé si este correo está correcto, pero igual podemos revisarlo. Sí. .com.
y pues nuestra condicional que habíamos hecho, 1 igual a 1 y los signos de comentar el resto. Entonces, como este correo sé que existe, pero la contraseña no me la sé, puse una regla de, en este caso es un SQL injection, ¿cierto? Le voy a dar a ingresar y mágicamente entramos a la cuenta de la persona sin saber la contraseña. ¿Por qué? Porque pudimos inyectarle una SQL a la consulta original, que la consulta sí o sí debería decir la password, que sería 123 o lo que sea, ¿cierto? Que sería lo común y corriente. Pero como nos dejaron abierto el camino, nosotros podemos modificar esa consulta agregándole ciertos elementos que necesitamos y podemos entrar donde queramos y podemos hacer transferencia de fondos. Eso sería como tal, el SQL Injection. Ahora, por otro lado, nosotros tenemos lo que es, voy a copiar esta función de momento, voy a quitar el internet, para eso me voy aquí, haré que estoy desconectado y entraré a Google, ¿cierto? ¿Para qué Google como tal? Voy a eliminar todo esto y voy a ocultar estos elementos. Listo. Conocemos el famosísimo dinosaurio de Google cuando no tenemos conexión a internet, ¿cierto? Nosotros también debemos evitar lo que son los ataques XSS o ataques de script dentro del sitio. ¿Qué significa esto? El sitio tiene una lógica como tal, ¿cierto? Si yo tengo en este caso mi dinosaurio y me toca un cactus, ya perdí y el juego está terminado. En este caso, si yo hago un XSS, un ataque XSS diciéndole, ok, sé que este señor tiene un código por dentro corriendo, en este caso de JavaScript, voy a decirle, ok, a mi prototipo, que este es como se llama la clase y el objeto, que sería todo el juego como tal, si yo voy a terminar el juego, ¿sí? Como tal, lo podemos ver. Dame un momento. Y como es una función, pues la voy a llamar para que entregue los resultados. Voy a ver el contenido de la función. Como sé que es una función, me lo dice acá. Me dice, ok, el jugador va a empezar un sonido, va a terminar el juego, se va a crashear, la distancia va a ser cero y etcétera, etcétera. Va a ser una cantidad de funciones dentro de nuestro juego. Pero ¿qué pasaría si yo al game over, en este caso esta finalización, le dijera que no hiciera nada, que jugara así me matara? Entonces yo voy a hacer, ok, a mi game over, le digo, función que usted tenía antes, que era todo este código de acá, bórrela y déjeme vacía esa función. Lo guardo, mi software escribió la función, voy a ver el código otra vez de este mismo runner y me va a decir, ok, yo no tengo nada. Entonces cuando yo ya no tenga nada y voy a jugar otra vez, no estoy sacando nada, pase Cactus y no me pasa nada. El contador sigue y así sigue común y corriente. En este caso se llama un ataque XSS, donde yo puedo manipular el código de una página sin importar lo que sea y tomar el beneficio a partir de las funciones que se tienen. En este caso se hace la encriptación de código, la ofuscación del mismo o validación de elementos que no estén. Ejemplo, React, Vue, Svelte o cualquier otro lenguaje, inclusive Laravel, lo tienen ya estandarizado para que el humano no lo pueda leer, sino solo la máquina. Entonces ahí no habría de qué preocuparse. Otros elementos importantes en lo que es la autentificación y demás sería lo que es, en este caso, la tokenización de ciertos elementos. ¿A qué me refiero? Cuando nosotros tenemos ciertos datos, ejemplo, yo tengo esta información en mi header y esta información como data, como tal, que sería John Doe, identificación, etcétera, ¿cierto? Yo le digo, ok, con el algoritmo JWT, utilizando mi hash 256, créeme un token, que sería este señor de acá, y que este token yo lo puedo en una base de datos, lo puedo transferir mediante información, que la clave que yo le asigne esto para decodificarla solo la tenga yo. En cortas palabras, si yo tengo una contraseña, ¿cierto? Que este sería mi contraseña, tu 256 bit secret, ¿cierto? Que esta sea mi contraseña sí o sí para codificar este algoritmo como tal, solo sea de mi propia propiedad, por decir. Entonces, si cualquier otra persona tiene, por ejemplo, secrets, ¿sí? Ven que aquí está va a cambiar toda la estructura que yo tenga de mi autentificador. ¿Esto para qué funciona? Para que mi sitio sea único, para que mi información no sea relevada por terceros, para que yo sea el único protector de la clave para saber que el señor John Doe tiene esta identificación. Esto me sirve mucho para guardar información delicada dentro de nuestra base de datos. ¿Listo? Mucho más adelante vamos a ver lo que es la codificación dentro de los headers de peticiones de Laravel utilizando JWT, que es como el que está en las más grandes ligas. Es como el más común dentro del mercado para utilizar lo que es encriptación de esos datos. Igualmente tenemos otros elementos que serían el guardado de información y cifrado de la misma. Nosotros no podemos mantener las claves, sea de clientes, bases de datos, nuestro propio correo, nuestro propio Slack, Teams o lo que uses para comunicarte en un chat o una hoja de papel y demás, porque cualquier persona puede acceder, puede cambiarte la contraseña y ya tú quedas perdiendo porque prácticamente no tienes el acceso como tal. Entonces hay gestores de contraseñas que pueden ser gratuitos o que pueden ser de pago. Entre ellos puede ser OnePassword o la otra puede ser LastPassword. Ambas son muy buenas opciones. Ambas manejan extensiones con los diferentes navegadores, equipos móviles, equipos de escritorio, entre otros. Se acoplan a todas las necesidades, sean en equipos, en cualquier tipo de archivo, contraseñas, sean archivos PEM, SSHs,
encriptaciones de criptomonedas, autentificación de 2 pasos, cuentas bancarias, asociación de aplicaciones, asociaciones de cuentas de Google, entre otros elementos. ¿Sí? Cualquiera de los dos hace el mismo proceso y hasta te hace gestión de contraseñas. La ventaja de estos elementos o gestores de contraseñas como OnePassword o LastPassword es que tú solo tienes que recordar una contraseña, la que uses por lo general. El resto de las contraseñas, como vemos acá como un ejemplo, van a ser totalmente aleatorias y van a ser guardadas por el proveedor de contraseñas. Y estos programas son muy, muy, muy seguros. Tienen muchísimos gestores, muy, muy seguros prácticamente. Cortas palabras. Listo. Ahora bien, nosotros cómo validamos la autorización y el acceso de los usuarios como tal a nuestra aplicación. Tenemos diferentes elementos. Podemos utilizar lo que son roles aparte de nuestra aplicación. Tenemos nuestra aplicación del Laravel y tenemos ciertos gestores, el administrativo, el de soporte, los desarrolladores y el tester, por dar un ejemplo. O un poco más claro, tengo el asesor de ventas, el de soporte, un cliente y un vendedor, ¿sí? Por darlo así a entender. El administrador podrá tener acceso para crear nuevos clientes o nuevos asesores, ¿cierto? Pero el de ventas no me puede ni eliminar a los clientes ni me puede modificar información del asesor comercial, por dar un ejemplo. O no me puede cambiar la clave del administrador. A eso se definen roles dentro de los usuarios. Que hay un rol gigantesco que me administra todos los elementos, que estos elementos son los sucesores de este rol principal. Ejemplo, que este administrador puede hacer todo lo que quiera, pero que este señor de acá solo puede crear usuarios, que esta señorita de acá solo puede editar los usuarios, que este muchacho de acá solo puede listar los usuarios, ¿sí? Pese a que tienen la misma acción de usuarios, cada uno tiene un permiso específico para eso, crear, modificar, listar, ¿cierto? En este caso, solo se aplicaría al rol específico. Si tiene más elementos, ejemplo, que nuevamente este señor tenga crear y editar, lo puede hacer y ella solo puede editar. Eso dependerá de las reglas del negocio que se quiera, pero es una parte importante de los roles y accesos que tiene Laravel como tal. Ahora bien, Laravel tiene otro elemento principal que se llama los middleware. Los middleware son el intermediario entre la petición y la respuesta que uno quiera. En este caso, si yo quiero saber la información de un usuario, entonces, primero debo pasar por un middleware que diga, ok, yo ya inicié sesión, yo tengo permisos para ver a este señor, yo soy de tal país, yo tengo fecha de expiración de mis documentos hacia tal parte, ¿sí? Por dar un ejemplo de las validaciones que uno puede hacer. Uno puede hacer cantidad de middleware como quiera antes de llegar a una petición. Y ya dentro de la petición habrá otro tipo de validación, gestión, seguridad y demás para poder obtener esa información que uno quiere como tal. Pero un punto muy importante a tener en cuenta dentro de la actualización y mantenimiento continuo de aplicaciones. Es una aplicación que ya lleva hace bastante tiempo, no la vamos a tocar, no la vamos a tener en cuenta, pero es para dar un ejemplo de lo que uno puede encontrarse. En este caso, a lo largo del tiempo, los hackers o cualquier persona que detecte una falla en cualquier librería, dependencia, código, cualquier otra cosa que sea relacionada a software, tendrá que ser actualizado en su debido momento. Y casos como GitHub, que tiene algo llamado Depend About, ¿sí? Nos dirá en qué momento una librería está siendo o podría ser probablemente hackeada por otro usuario que tenga conocimiento sobre la misma. Ejemplo, yo tengo este Certify. Me dice, por favor, actualice prioritariamente esta librería a su versión mayor a la que tiene presente. ¿Por qué? Y ahí me da la razón. Un problema por algún archivo o cualquier cosa que puede entrar a su sistema y vulnerar ciertos elementos. Como hay peticiones totalmente de alto nivel, ¿cierto? Hay otras que no serían importantes porque no afectan mucho el mercado que tengas o el propio proyecto que tengas. Pero esto hace referencia a que actualices tu código, tus reglas, entre otros, para poder tener fiabilidad en que tus datos y procesos siempre se van a mantener. Y de momento eso sería todo por esta lección de seguridad y buenas prácticas en Laravel como tal. Nos veremos en la próxima. Si tienen dudas o cualquier comentario respecto a este tema o cualquiera una de las palabras citadas en la propia lección, por favor, házmelo saber en los comentarios. Nos veremos en una próxima lección. Un punto muy importante.